Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola, amada Iglesia. Tenemos información importante para todos. Con la ayuda de Dios, pronto volveremos a congregarnos. Y es por ello que tenemos que conocer las medidas que debemos realizar antes, durante y al finalizar el culto. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. A causa de la contingencia que atraviesa el mundo, solo podremos congregarnos si cumplimos con las siguientes condiciones. Recuerda, hermano, es por el bienestar de todos. No podrán congregarse niños, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, cáncer u otra enfermedad que comprometa su salud. Tampoco podrán congregarse las personas que presenten los siguientes síntomas: dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, pérdida o disminución del olfato, pérdida o disminución del gusto. Tampoco podrán congregarse las personas que presenten una temperatura mayor a los 37 grados o que hayan tenido contacto con alguien que presente los síntomas COVID durante los últimos 15 días. También, primeramente con la ayuda de Dios, seguiremos realizando las transmisiones en vivo para que no te pierdas la palabra desde tu casa. Recuerda que durante tu permanencia en el templo deberás utilizar tu cubrebocas de manera correcta y estornudar cubriendo tu rostro con la parte interna de tu brazo. Al finalizar el culto, saldremos de una manera escalonada y ordenada, siempre manteniendo una distancia de 1.5 metros unos con los otros. Recuerda, querido hermano, hacemos todo esto por nuestro bienestar. Es necesario que todos sigamos las indicaciones. También debemos procurar no tener contacto físico, no abrazar, ni saludar de mano, ni de beso. Y al salir del templo, para cuidar nuestra salud y guardar el testimonio, deberemos irnos de la iglesia, no permanecer afuera de esta. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. Bienvenido sea a este culto. Gracias damos al Señor porque nos permite una vez más poder reunirnos, poder estar delante de su presencia para adorarle, para bendecirle como solo Él es digno. Así que incline su cabeza, acompáñame a realizar esta oración de gratitud a nuestro Dios. En este día nos presentamos delante de ti, agradecidos por lo que tú eres para cada uno de nosotros, por el cuidado, la fidelidad, la bondad y la misericordia mostrada día a día en nuestra vida. Hoy estamos delante de ti, Señor, porque queremos agradecerte, queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos estar atentos a tu voz. Queremos decirte que tú eres el único que mereces todo nuestro reconocimiento, el único que merece toda nuestra alabanza. Y por eso estamos aquí, porque tú eres el que hasta este día nos has sostenido con tu mano diestra. Hasta este día tú eres el que has ido delante de nosotros. Y estamos muy agradecidos por ese cuidado.
Gracias por todo lo recibido de tu mano. Y como dice tu palabra, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que así sea, Señor, que no olvidemos que cada día tú has guardado nuestra vida, que has sustentado en nuestros hogares, que nos has dado más allá de lo que a veces pensamos. Y Señor, que cada pequeña cosa podamos reconocer que solo tú eres quien la ha dado a nuestra vida. Gracias, Señor. Y que en este domingo que venimos a exaltarte y que venimos a bendecirte, Señor, nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente esté atenta para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias. Recibe toda nuestra adoración. ¿Y qué le parece si entonamos este hermoso himno que nos invita a presentarnos delante del Señor, que nos invita a reunirnos, a gozarnos aquí y a tener esa esperanza gloriosa que algún día estaremos allá con Él, gozando de esa bendita comunión con nuestro Padre? Así que acompáñeme a entonar este canto. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Qué grato es estar en la reunión de nuestro Dios. Y en este día en que estamos reunidos, ¿qué le parece si abre su Biblia en el Salmo 28 y me acompaña a leer los versículos 6 al 8? Salmo 28, de los versículos 6 al 8, dice así: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Usted ha sido guardado por nuestro Dios. Usted ha clamado al Señor y Él ha contestado. O tal vez usted ha clamado al Señor y aún no hay respuesta, pero el Señor está ahí a su lado y el Señor a su tiempo dará la respuesta a la petición que usted ha expuesto. Y en este día vamos a entonar este canto que dice: al estar aquí en la presencia del Señor, al estar aquí pudiendo entregarle lo que somos, pudiendo decirle al Señor lo que Él de antemano sabe de nuestro corazón. Vamos a entonar este canto con toda la seguridad que Él es el único que merece nuestra adoración.
estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Se ha alegrado en la presencia de nuestro Dios? ¿Se ha reconfortado en esa presencia? Esa presencia que está en nuestros momentos de tristeza, de soledad, de angustia, en nuestras dificultades, pero que también está en los momentos de alegría. Nuestro Dios nos acompaña en todo momento, en toda actividad, en toda acción que usted y yo realizamos, en todo pensamiento. Esa grata presencia que nos ayuda en nuestros momentos tanto alegres como tristes. Pablo decía: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres y agradecidos con nuestro Dios. En este momento se está en la preparación para que prontamente usted y yo podamos reunirnos en el templo para alabar a nuestro Dios. Pero es importante, hermanos, que aquellos
aquellos hermanos que no podrán regresar a la iglesia por enfermedad, por edad, porque el protocolo de salud así lo establece y no puedan regresar. Es importante que los que sí podamos regresar estemos intercediendo por nuestros hermanos, estemos continuamente orando por ellos, hablándoles por teléfono, procurándoles estar con ellos, hermanos. Es muy importante. Y ahora les invito a que entonemos un canto que habla de realizar un pacto delante de nuestro Dios. El canto dice: hacemos hoy ante tu altar un pacto de vivir en santidad. Quiere renovar sus fuerzas, quiere renovar ese pacto de santidad con Dios. Entonces, entónelo con toda su mente, con todo su corazón, con toda la conciencia, que necesitamos comportarnos como verdaderos hijos de Dios y que necesitamos que el Señor nos ayude para realizar este pacto. Después de entonar este canto con toda la certeza y con toda la voluntad de hacer, de renovar nuestros pactos delante de Dios, estemos atentos a la palabra que nos inspira a comportarnos con sabiduría, la palabra que nos insta a que todas las actividades de nuestra vida la tenemos que realizar con sabiduría de lo alto. Estemos atentos al siervo de nuestro Dios, nuestro hermano Oscar Almaguer. Estemos dispuestos a recibir la palabra que en este día el Señor ha preparado para usted y para mí. Que el Señor les bendiga. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieran agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieran agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré
Hermanos, buenas tardes. Que tengan un bendecido domingo. Le damos gracias al Señor porque nos permite congregarnos como iglesia a través del Internet. Y también le damos gracias al Señor porque a partir de este domingo comenzamos el estudio del libro de los Proverbios. Y primeramente vamos a elevar una oración para poner en las manos del Señor este estudio, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe de principio a fin. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias porque tu voluntad es que seamos instruidos a través de tu palabra. Haznos personas, hijos sabios, Señor, para honrarte, Dios, y que cumplas tu propósito en nuestra vida. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, que el autor es el Señor, pero de manera especial este libro de los Proverbios es una respuesta de Dios a una oración de el rey Salomón. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón pidió sabiduría y Dios le responde dándole esta sabiduría, por medio de la cual no solo juzgará a Israel, sino que también va a instruir por medio de proverbios a todo el pueblo. Ahora, hablando de los autores humanos, casi todos los proverbios son autoría del rey Salomón. Incluso del capítulo 25 al 29 hay una recolección de proverbios hecha por el rey Ezequías. Y finalmente los proverbios que le dan la forma final a este libro son los proverbios de Agur y de Lemuel. Proverbios pertenece al género literario sapiencial, y de esta palabra viene sabiduría. La palabra proverbio viene del hebreo mashal, que significa primeramente comparar. Entonces tenemos que un proverbio es una comparación. Y en este libro vamos a ver que hay dos tipos de proverbios. Por una parte está el proverbio corto o el dicho común y breve, pero también vamos a encontrar proverbios más extensos que se presentan como discursos. El proverbio fue un método de enseñanza muy útil para el antiguo Israel porque tenía muchas ventajas. Una de ellas es que es un método de enseñanza dinámico. Es también ventajoso porque es un método por el cual se exalta el uso del oído, del intelecto y de la imaginación. Los proverbios también van a ligar la fe en Dios con la vida diaria, con todo y sus peligros. Es decir que fe y sabiduría son inseparables, van unidos. Los proverbios muchas veces también van a enseñar por medio de los opuestos. Va a contrastar la vida del sabio con la del insensato. Y los proverbios son sabiduría de Dios que son algo práctico, hermanos. Nada que ver con la sabiduría del mundo. Llamémosle a esto filosofía. El matemático y filósofo inglés Bertrand Russell
alguna vez dijo que la filosofía nunca nos va a dar una respuesta concreta, pero sí va a hacer que nosotros nos hagamos muchas preguntas, pues la sabiduría de Dios nada tiene que ver con esto. La sabiduría no es abstracta, sino práctica, y nos va a servir para el día a día. Así es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿a quiénes dirige Salomón este libro de los Proverbios? Son dos grupos principalmente. Por un lado están los jóvenes, aquellos que son inexpertos, que tienen poca experiencia en la vida y que fácilmente pueden ser influenciados por personas populares, pero malas, que es lo que nosotros vemos ahora. Hay muchos jóvenes que quieren tener lo que una persona popular tiene, o quieren hacer lo que esa persona popular hace. Pero también están dirigidos estos proverbios a los sabios, que si siguen un principio de humildad y de reverencia al Señor, todavía van a acrecentar más su sabiduría. Porque este libro es útil para todos en general, hermanos. Útil para todos porque entendemos que nosotros no somos personas autorrealizables. Es decir, nosotros no nos podemos dar ni la paz ni el gozo que necesitamos. Es falso lo que enseña, por ejemplo, la nueva era, que dice que si tú visualizas, que si tú decretas y declaras, entonces el universo va a conspirar a favor tuyo y te va a dar lo que tú quieres. Esto no es así, porque vivimos en un mundo caído, un mundo que está en tinieblas, y por eso mismo necesitamos la luz de la sabiduría de Dios, para que nos guíe cada día de nuestra vida. La luz que prevalece. Es como dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es la sabiduría de Dios. Y vamos a ver también en este libro, hermanos, cómo la sabiduría nos va a ser presentada como si fuera una persona que busca a los seres humanos. Hay estudiosos de la Biblia que piensan que esta sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros estudiosos de la Biblia que son de la opinión de que esta sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Lo cierto es que todos, sin excepción, necesitamos de Dios para ser guiados en esta vida, en este mundo caído. Y ahora sí, hermanos, vamos a leer el pasaje bíblico que corresponde para esta tarde, que es Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vean cómo los versículos están ligados todos por la palabra para. Proverbios para. Eso nos indica que los proverbios son de aplicación, son prácticos, no son teóricos nada más, sino para aplicarnos para nuestra vida diaria. Y primeramente nos dice que son proverbios para entender y conocer sabiduría y doctrina. Esto quiere decir, hermanos, que nos son útiles para tener conocimiento de Dios, para que nosotros sepamos actuar de la manera correcta en el momento oportuno. Proverbios para conocer razones prudentes. Esto significa, hermanos, que nosotros sepamos distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto y lo que está equivocado. Pensemos, por ejemplo, en Abraham, hermanos.
Dios le prometió a Abraham que le daría descendencia. Eso es lo que le dijo el Señor. Pero después viene Sara, su esposa, y le dice, dame un hijo por medio de mi esclava Agar. A Abraham esto le pareció una buena idea, pensando que así Dios cumpliría con su promesa. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Abraham actúa prudentemente y primeramente lo consulta con Dios? Pues seguramente Abraham se habría ahorrado el gran problema que vemos hasta este día. El problema entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. El problema que hay ahora mismo entre judíos y palestinos. ¿Por qué? Por no actuar de una manera prudente y sabia. O pensemos en Josué, hermanos. Dios le había dicho a Josué que destruyera a todos los pueblos cananeos, y entre ellos estaban los gabaonitas. Pero los gabaonitas actuaron de manera astuta, se vistieron con ropas muy viejas y se hicieron pasar como un pueblo muy lejano que había venido para hacer pacto con los judíos. ¿Qué hubiera sucedido de nueva cuenta si este Josué primeramente lo consulta con Dios, obra de una manera prudente y sabia? Pues entonces jamás Josué hubiera hecho un pacto con los gabaonitas que después ya no pudo romper. O esto lo podemos aplicar a nuestra propia vida, hermanos. ¿Qué hubiera sucedido si en ese momento hubiéramos actuado prudentemente y lo consultamos primero con Dios? Pues nos hubiéramos evitado un gran problema. Para esto sirven los proverbios, hermanos, para tener una conducta sabia y prudente, para saber distinguir la verdad de la mentira, incluyendo, claro está, la doctrina. Doctrina verdadera de doctrina falsa. ¿Por qué hay doctrina falsa que parece verdadera? Porque tiene su elemento de sutileza. Es aquella que suena interesante, se escucha bien, parece ser verdadera, pero es hueca, porque no tiene la verdad. Tiene su componente de sutileza. A lo mejor ustedes recuerdan que hace unos años se dio un fraude muy famoso en internet de una página fraudulenta de Vancomer. Y uno la veía y decía Vancomer, aparentemente. Pero si uno se fijaba bien, no decía Vancomer, decía Vancorner. Solo que la R y la N estaban tan juntas que parecían una M. Y muchas personas fueron defraudadas ahí. Ese es el elemento sutileza, hermanos. Para esto nos sirve la sabiduría de Dios, para ser prudentes, para saber distinguir y saber actuar correctamente en el momento oportuno. Luego dice que son proverbios para recibir consejo de prudencia, que nuestra conducta sea moderada y sepamos emitir una decisión correcta. Proverbios para tener juicio de equidad, no solo a nivel personal, sino también a nivel social. Hermanos, los israelitas sabían que si el rey era justo, que si los jueces eran justos y el israelita era justo, entonces Dios bendeciría a toda la nación. Pues pasa lo mismo con nosotros como cristianos. Si nosotros vivimos de una manera justa, vamos a ser de bendición para nuestro país. Y luego en el versículo 4 dice que son proverbios para dar sagacidad a los simples. Una persona simple no es aquella que no tiene estudios o que tiene un coeficiente intelectual bajo, de acuerdo a lo que el mundo mide. No es así. Estos son más bien los que pueden ser fácilmente seducibles por los engañadores. Pero la sabiduría de Dios no es como la del mundo, es sabiduría espiritual. Y eso significa que la palabra de Dios puede hacer sabio a cualquier persona, a todos sin excepción. Si un ser humano, si una persona se acerca reverentemente a la palabra, si una persona le entrega a Dios su corazón, Dios puede hacer a esa persona sabia y sagaz para no ser engañada, porque es sabiduría espiritual, para que los jóvenes no sean llevados por el mal camino.
Dice que es proverbio para dar también a los jóvenes inteligencia y cordura. La palabra que usa aquí Salomón para hablar de joven en el hebreo es Nahar, que comprende una edad entre los 15 y los 25 años. A ellos se les llama estos jóvenes. Y el sabio sabe, hermanos, que es importantísimo dar el consejo sabio a estos jóvenes, porque pueden evitar que incluso terminen con su vida de una manera prematura, que arruinen su vida. Y si bien es cierto que el libro de los Proverbios no es el Evangelio de Jesucristo, donde se nos expone a nuestro Señor Jesús para salvarnos por medio de la fe en Él, sí es importante el libro de los Proverbios porque es el buen consejo para que le vaya bien a un joven. Es importante. Pero como dije también en el versículo 5 y 6 dice que es útil para los sabios. Dicen estos versículos: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El sabio, si sigue este principio de humildad, de reverencia, puede ser todavía más sabio. Porque incluso el sabio también tiene sus peligros, hermanos. Un sabio no es una persona infalible. Puede cometer errores, pero el sabio sabe corregir. Y uno de los peligros que se le presentan al sabio es que puede ser corrompido por la lisonja o por el dinero, y en lugar de emitir un juicio correcto, lo emite de una manera corrupta. Un segundo peligro para el sabio es que este sabio se puede llenar de orgullo y de soberbia y equivocarse. Y cuando él sabe que se equivocó, por su orgullo se niega a retractarse y persevera en el error. Ese es otro peligro para el sabio. Y un tercer peligro para el sabio es que puede volverse una persona permisiva. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios se nos dice que Salomón dijo: en mi sabiduría me permito emborracharme. Ese fue el primer paso, porque después se permitió acumular riquezas y tener una serie de obras que no necesitaba él y que eran realmente sin sentido. Por ejemplo, construirse un trono todo de marfil para cubrirlo después todo de oro. Es como si un millonario construye su casa con muros de plata y después lo cubre todo con placas de mármol. Es algo que no tiene sentido. Y después Salomón se permite tener un harén, así como todos los reyes de la tierra. 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Se lo permitió sabiendo que estaba transgrediendo el mandamiento de Dios. Fíjense qué es lo que dijo Dios en el libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 17. Dice la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en tus alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acumulará para sí en abundancia. Todo esto hizo Salomón. Repito, primero se dio el permiso de emborracharse, luego se permitió acumular muchísimas riquezas y finalmente se permitió tener 1000 mujeres. Y eso es lo que provocó que Salomón inclinara su corazón hacia las mujeres, amándolas más que a Dios.
cayó en idolatría y después se comportó como un necio. Hermanos, la curiosidad no proviene del temor de Jehová. Yo, por ejemplo, no me imagino a un cristiano que está creciendo en sabiduría y que diga, en mi sabiduría yo me permito ir al antro para ver si ahí encuentro el sentido de la vida y ver si realmente en ese lugar hay felicidad. Obviamente que no, porque si nosotros ya encontramos una vida plena y una vida abundante en Cristo, ya no necesitamos más. Nosotros debemos ser como dice el salmista en el Salmo 16, versículo 2. Salmo 16, 2, dice la palabra de Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y dice también el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, si ya tenemos a Dios, no debemos desear nada fuera de la voluntad de Dios y nada que no esté en su voluntad. Nada nos va a hacer bien para nuestra vida si no estamos en el Señor. Así es como nosotros debemos pensar, hermanos. Y si seguimos este principio, entonces podemos acrecentar todavía más la sabiduría en nuestra vida. Hay muchos personajes bíblicos que son ejemplo de esto. Por ejemplo, Job era un hombre sabio porque tenía temor del Señor. Pero cuando pasó por esa tribulación, al final Job dice, yo hablaba lo que no entendía, pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Y Job fue todavía más sabio de lo que era antes. O por ejemplo Moisés, que ya era sabio, pero también la palabra de Dios nos dice que él era el hombre más manso sobre la tierra. Y eso hizo que acrecentara todavía más su sabiduría, y fuera el legislador de una nación de millones de personas. Y en el Nuevo Testamento también podemos encontrar ejemplos de esto, como por ejemplo Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley, y una noche fue a buscar a Jesús, y lo primero que Nicodemo le dice es, Rabí, nosotros creemos que tú has sido enviado por Dios como maestro. Y ahí estaba el error de Nicodemo, que no estaba viendo a Jesús como el Mesías prometido, sino como un maestro. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entiende y dice, ¿cómo un hombre anciano puede meterse otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Cualquier doctor de la ley que tuviera un poquito de orgullo y de soberbia, en ese momento se hubiera salido de esa casa y no quisiera saber más de Cristo. Pero Nicodemo siguió este principio de humildad, aprendió y tiempo después se convertiría en un discípulo de nuestro Señor. O incluso podemos hablar del propio Pablo, que ya era un gran conocedor de la ley, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento Pablo cambió todo para adquirir una sabiduría mayor que es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, debemos seguir este mismo ejemplo, hermanos, porque la palabra de Dios es como una cantera inagotable, que cada día podemos sacar más y más tesoros de sabiduría y así durante toda nuestra vida. Nosotros recibimos el consejo de Dios, pues ahora es necesario que nosotros tal cual compartamos ese mismo consejo de Dios. Mire qué es lo que dice Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 26 y 27. Hechos 20, versículos 26 y 27. Dice la palabra: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy,
que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto lo dijo Pablo a todos los ancianos de Asia Menor. Así como yo recibí el consejo de Dios, lo he dicho todo. Así es como debe ser como nosotros, para nosotros como cristianos. Recibimos todo el consejo de Dios, tal cual debemos dar el consejo de Dios sin callarnos nada, hermanos, porque es sabiduría del Señor. Y después de esto, hermanos, concluimos con el versículo 7 del texto que estamos estudiando hoy. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el versículo central de todo el libro de los Proverbios. Todo el argumento del libro gira en torno a este versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí comienza el sabio a ser lo que es. Un hombre sabio, temeroso de Dios, que está acrecentando cada día más este conocimiento. Y nosotros sabemos primeramente, hermanos, que la sabiduría nos puede ser dada solamente del Señor. Dice el libro de Job, capítulo 28, que Job se hizo esta pregunta: ¿dónde mora la sabiduría? En las profundidades de la tierra, donde está el oro, la plata, las piedras preciosas, ahí no está. Tampoco está entre los seres creados, porque todos dijeron: no mora con nosotros y jamás la hemos visto. No, porque la sabiduría solamente procede de Dios. Es Dios solamente el que puede abrir y establecer este camino. Es como ese sueño que tuvo Jacob en el Génesis, hermanos. ¿Recuerdan que Jacob soñó una escalera que unía el cielo y la tierra? Pues así, de la misma manera, la sabiduría desciende de lo alto de Dios para llegar hasta los hombres. Y así como nosotros confesamos que la vida procede de Dios, así como nosotros decimos que el amor procede de Dios, de la misma manera la sabiduría procede solamente de nuestro Dios. Y si nosotros seguimos este principio, hermanos, vamos a gustar de esa benignidad de Dios. Dice el Salmo 34, versículos del 11 al 15. Los que temen al Señor gustarán de su bondad. La sabiduría de Dios no consiste en que nosotros tenemos la doctrina perfecta. No se trata de eso. Se trata de aplicar a nuestra vida la enseñanza divina. Mire qué es lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 45 al 49. Lucas 6 del 45 al 49 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es obedecer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. El temor de Jehová no solo significa ser reverentes para con Él, sino también tener miedo a hacer algo que le pueda ofender al Señor. Y en este libro de los Proverbios vamos a ver cómo se nos habla de tener miedo a caer en adulterio y fornicación. Temor de andar con las malas amistades, aquellos que se reúnen solamente para emborracharse, o los pies presurosos que corren a derramar sangre.
tener miedo a vivir como negligentes, en pereza y saliendo como fiadores de otras personas, tener miedo de hacer algo que le pudiera ofender al Señor. Temor de Dios es también tener un corazón dócil a la instrucción. Es cada día tener hambre y sed de nuestro Señor. Y si nosotros vivimos este principio de la sabiduría, que es temer al Señor, vamos a ver que hay beneficios. Dice Proverbios 10:27 que esto aumentará nuestros días. Capítulo 14, versículo 27 dice que es manantial de vida. Capítulo 16, versículo 6 dice que esto nos apartará del mal. Capítulo 19, versículo 23 nos dice que siguiendo este principio nos dará reposo. Y finalmente el capítulo 22, versículo 4 dice que siguiendo este principio hay riquezas, honra y vida. Mientras que los insensatos desprecian la sabiduría. Y repito, un insensato no es aquella persona que no tiene estudios o que tiene un coeficiente intelectual bajo. No, un insensato es aquel que es indiferente a la corrección y a la instrucción divina. Es como un niño malcriado al que disciplinan y después de que le pegaron dice retadoramente: al fin que no me dolió. Ese es el insensato. Le va mal y dice: no me dolió. Voy a seguir siendo indiferente a la corrección y a la instrucción. Y para concluir, hermanos, desde un principio, en el libro de los Proverbios, claramente hemos visto que hay dos caminos: el camino del sabio y el camino del insensato, el camino de vida y el camino de muerte. Desde un principio ya se nos dio una señal de advertencia. En el versículo 3 nos dice: recibe el consejo de Dios. Eso es lo que nos dice desde un principio. Recibe el consejo de Dios para que camines por este camino de vida, por el camino de los sabios. No lo rechaces. Y en este libro también encontramos que hay una máxima. Y la máxima precisamente es el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros vivimos bajo este principio, hermanos, cada día vamos a tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Cada día vamos a tener hambre y sed del Señor. Y este principio nos va a enseñar a cumplir con el gran mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, que seamos sensibles a la instrucción del Señor y sigamos este principio. Que el Señor les bendiga.